Claro, mira, antes de llegar como a ese punto, que inclusive pues vamos a arrancar desde que eras niña, porque pues si dices que tienes estos temas espirituales desde que eras niña, podemos empezar obviamente por allí, pero antes de llegar a ese punto me gustaría saber si vienes de una familia católica practicante, aunque bueno, sabemos que España es un país meramente católico, aunque lamentablemente hoy en día se está alejando mucho de la fe, pero me gustaría saber si en tu familia eran de ir a misa, de rosario. Cuéntame un poco cómo era esa Mira, relación con en mi Dios. familia sí eran católicos. En el caso de, por ejemplo, mi padre es más bien de izquierda y no tan católico como mi madre. Mi madre sí era más de rezar el rosario, de a lo mejor ir a la iglesia, pero no a lo mejor todo el tiempo, ¿sabes? Sino que a lo mejor iba Sí. de vez en cuando más a la iglesia, algunas veces yo iba con ellos. Mis abuelos, por ejemplo, eran muy devotos también de la Virgen. Ellos han ido muchas veces a Fátima, que está muy cerquita. Claro, siendo En nosotros Portugal. aquí de España, pues lo tenemos un poco, sí, sí, a un tiro de piedra, como quien dice. Entonces ellos iban al santuario y traían cosas típicas de allí, como el agua de Fátima, ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, pues también he vivido la fe, aunque de una forma a lo mejor más indirecta, porque también cuando nosotros crecemos siempre solemos alejarnos más. El mundo Claro. es como que nos termina alejando más, ¿no? Y en mi caso, pues también me pasó, aunque yo nunca he sido atea, también lo digo, yo siempre he mantenido mi fe en Dios, pero era una relación que yo tenía con Dios como más personal, por así decirlo, más al modo protestante. A mí me gusta decir al modo Sí. protestante porque yo creo que cualquiera me entiende perfectamente de lo que hablo, ¿no? Que yo me metía en mi cuarto, oraba con Dios, pero era un Dios más particular y también una religión más a la carta, por así decirlo, Claro. ¿no? Pero ese tipo de problemas me han pasado no desde que era una niña, por lo visto desde que nací directamente, me pasaban. Lo que pasa es que mi madre alguna vez me ha comentado cosas que yo obviamente no puedo recordar porque si me pasaba Claro. desde que nací, ella dice que desde que yo empecé a hablar, pues ya le iba relatando a lo mejor que he visto a esta señora, por ejemplo, en una de las ocasiones le describí a una señora que por lo visto era mi bisabuela y se la describí tal y como ella iba vestida. Eso dice mi madre, porque tú sabes que antes en España también se hacían los velatorios en las casas. Sí. Pues cómo iba vestida en su velatorio. Wow. Y yo, claro, yo no me acuerdo nada de eso, porque yo era una niña, estaba en el parque, ¿no? Porque yo no podía andar. Yo he tenido muchos problemas con las piernas, he necesitado aparatos para poder caminar. Entonces, claro, yo lo poco que ella me iba contando, ¿sabes? De a ti cuando eras pequeña, pues parece que yo tenía esa serie de problemas espirituales y ella pues por miedo y desconocimiento, porque eso también me gustaría comentarlo, de que este problema se agranda más muchas veces porque las personas que tenemos alrededor, sin maldad y queriendo solucionar ese problema, son más ignorantes muchas veces que una misma. Claro. Entonces, queriendo solucionar ese problema, pues en mi caso me llevaron a una señora que te imponía las manos. Y como te imaginarás, pues eso lo agrandó todavía más. Claro, te pregunto, Clarisa, ¿en qué momento se dieron cuenta o pensaron, pues tus padres o tu familia, de que era un problema, ¿no? Porque pues si dices que tenías como ese don, Sí, de poder ver a personas fallecidas, en este caso a tu bisabuela, pues me imagino que no lo vieron en ese momento como algo malo, ¿no? Porque bueno, viste a tu no, bisabuela. Ahora, ellos sí lo vieron en cierto modo como algo malo, porque aunque sea tu ok, bisabuela, tú te asustas, no es agradable ver a un claro, muerto. claro. Seamos claros, porque Pero, eso a pero nadie. fueron más acontecimientos hasta que llegaron a ese punto o fue desde ese momento. Fueron desde ese momento, desde que Ok, yo comencé a hablar, pues mi madre decía que yo continuamente le ponía los pelos de punta y fíjate si la asustaría tanto que otra de las veces que, eso sí lo comento en el libro, que les relato que he visto a otro señor en el que ella ha estado en su velatorio, wow, cuando llegó mi abuela,
encontró a mi madre en la puerta de su casa, porque eso fue en el pueblo, ¿no? Porque mi familia por parte de madre es de Valverde del Camino, un pueblo de la Sierra de Huelva. Pues, ¿qué pasa? Que mi abuela encontró a mi madre conmigo en brazos aterrada, que había tenido tanto miedo que mi madre se había salido de la casa y todo, y estaba conmigo en la puerta cogiéndome en brazos. Claro. Imagínate el pavor que tenía mi madre de eso. Entonces fue en ese momento cuando, pues ya de obviamente del miedo que tuvo tu mamá, Claro, te diciendo, llevan a tenemos donde que esta hacer señora. algo, porque esta señora, yo entiendo, no sé si en ese mismo momento o en algún momento similar, que digamos, vamos a intentar cortar esto de alguna forma. Ujú. Pero ¿Y qué claro, pasó? esa no se corta. Pues lo que pasó fue que a mí mi madre me relataba ese tipo de cosas, a mí también me daba mucho miedo cuando me las contaba y una de las veces yo le decía, no me cuentes más nada, que no quiero saber más nada, ¿no? De las cosas que me pasaban de pequeña. Pero lo que pasó que fue que en torno a los 17 años, cuando yo estaba más o menos en el instituto, pues empezaron de nuevo ese tipo de cosas a pasarme, ¿no? Empecé a ver, porque yo no sé, hay mucha gente que ve ese tipo de cosas. En mi caso, yo también comencé a ver sombras. Tú Ujú. imagínate como si tuvieras la silueta de una persona, una sombra o lo que sea, e incluso sombras que muchas veces caminaban por la casa, ¿no? Entonces eso fue a los 17. Empecé a ver esas cosas. A mí siempre me gusta decir que esto no es como en una película de terror que tú lo vayas a ver todos los días, que hay rachas. Yo Ujú. me pasaba rachas muy tranquilas, donde a lo mejor no veía nada, y otras donde era ver eso continuamente. Y además, Y pues tú lo siempre, vives. siempre te atajo acá. ¿Te daba miedo cada vez que veías algo así o ya comenzaste a normalizarlo? Me daba miedo, pero como uno no puede hacer nada ni sabe cómo parar eso, aunque te dé miedo, lo normalizas de alguna forma, porque tú dices, ¿qué voy a hacer? Es como que te resignas, ¿no? A vivir así, de alguna forma, porque tú dices, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y luego la gente que está a tu alrededor, que eso siempre me gusta decirlo, pues siempre te dice que eso es un don, que es un regalo, que te la ha dado Dios, con lo cual tú tienes más la sensación como de indefensión y que tú no puedes cambiar eso, ¿no? Como que te tienes que conformar. Era en plan, mi pensamiento era, bueno, yo soy medio y no me gusta esto, no quiero esto, pero parece que voy a tener que aguantarme con esto hasta que me muera. Ujú. Wow. Sí, Y sí. por ejemplo, Clarisa, te hago esta pregunta. Ya cuando empiezas como a normalizar esto, ¿no? De que ves personas Sí. fallecidas, siempre fue de esa forma, o sea, porque cuando se habla de temas del demonio, como pues bien lo dice el título, eh, ¿fue en algún momento que te diste cuenta que era algo espiritual malo o fue Sí, más adelante? ¿O te me pasaban di cosas que cuenta, tú considerabas pero demoníacas? no fue de la noche a la mañana, sino Ok. yo a partir de mi embarazo, ¿no? Yo me quedé embarazada a los 37 de mi primera hija, ¿no? Y luego a los 39 tuve al segundo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que a los 37 yo me acuerdo de que empecé a notar que ese tipo de presencias se incrementaban, eran como más siniestras que lo que yo había sentido siempre. Entonces ahí Ok. ya me empecé a asustar y claro, al principio uno no tiene respuestas y trata de buscar respuestas de donde humanamente puede. Y así fue también como llegué a consultarle a los espiritistas. A Ok. consultarles, pero no a ir físicamente a, digamos, con ellos. Porque aquí en la Asociación Espiritista de Madrid, yo gracias a Dios no he ido, aparte gracias a Dios vivo lejos, con lo cual otro motivo más para no ir a ese sitio, ¿no? Entonces yo lo que hice fue ponerme en contacto con ellos y relatarles las cosas que yo veía, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ellos me llegaron a decir como si eso fuera normal, que yo veía esas cosas porque yo tenía dones, porque yo supuestamente era una persona altamente sensible.
porque esta gente lo que viene a decir es que todo el mundo, de alguna manera, somos medium, en mayor o menor grado. Entonces yo era una medium, pues en alto grado, para que nos entendamos todo el mundo, ¿no? Yo tenía muchas supuestas capacidades de medium, ¿no? Ahora, eso no te llevó, porque mucha gente que empieza a tener Mm, esos dones, ¿verdad? Puede ser porque pues hay místicos dentro de la Iglesia Católica, ¿ok? Hay místicos, hay santos místicos que el Señor le ha permitido tener estos dones, ¿no? Y eso lo reconoce la Iglesia. Ahora, hay veces que ciertamente pues esos dones existen porque mira que tú lo estás contando, pero hay gente que claro. los pone al servicio de la Iglesia y hay otros que los ponen al servicio del enemigo, ¿ok? Y sabemos que todos aquellos que no están en relación con la Iglesia pues están más del lado del enemigo. ¿Nunca se te pasó por la cabeza o nadie se te acercó para tentarte a decir, bueno, de esto puedes hacer un negocio? O sea, porque muchos medium viven de eso. Bueno, sí me tentaron, pero no con hacer un negocio. O sea, porque claro, como todo el mundo te dice que eso es de Dios, tú siempre tienes la tentación de si no estaré haciendo mal a no usar supuestamente mis dones para Ok. ayudar a alguien. Porque ellos te dicen que la supuesta mediunidad que tú tienes o poderes que tú tienes, ¿vale? Pues como que eso es resultado de una deuda kármica. Que tú, antes de nacer, has pedido a este mundo de alguna manera llegar con esos dones, ¿no? Para ayudar. Como si tú hubieras hecho algo malo en otra vida anterior, para entendernos, O ¿no? sea, creen en como en la reencarnación y Tienes estas que cosas. llegar a eso. Sí, sí, claro. Ellos sí creen en esas cosas. Igual que también he comentado, también le comenté a otro chaval que me entrevistó, que ellos piensan que con sus poderes elevan almas. Ellos llevan las almas al cielo. Los mediums, Ah, vamos. ok. Ok, wow. Sí, sí. Eso no lo sabía. Ahora, Clarisa, por ejemplo, ¿cuándo o en qué momento, verdad? Porque dices que de niña vivía una fe medianamente normal, pues tu mamá sí era más acercada a Dios, tu Mm. padre no tanto, no te considerabas atea, pero pues más practicabas una fe tipo como lo hacen los protestantes. Sí, sí, ¿Qué pasó exactamente. o qué pasó en el camino después de que empezaron a ocurrir estas cosas aterradoras? Contactas a espiritistas de esta asociación, Ah, bueno, ¿verdad? sí, ¿Qué pasa te allí? sigo contando. Porque yo contacté a los espiritistas, ¿no? Ok, Pero, sí, es que te lo voy a contar bien porque hay varias cosas por el camino. sí. También No te preocupes que porque tenemos bastante inicialmente, tiempo y podemos ir para sí, atrás o para sí, adelante, no importa. que conforme me voy acordando, te voy contando las cosas. Pues lo que pasó también es que inicialmente le contacté al grupo ESTA. El grupo ESTA es un grupo que hay aquí de parapsicología, ¿no? Que se dedican a investigar supuestos fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en el grupo ESTA había un medium, que era Aldo Linares, muy famoso, ¿no? Aquí en España, que sale en un programa de televisión, ¿no? Y porque, claro, yo en ese momento pensaba que nadie iba a poder darme una respuesta más acertada que otro medium. ¿Por qué? Pues porque ellos vivían también ese tipo de situaciones que estaba Claro, te voy a viviendo yo, entender. ¿no? Claro. Entonces quedaron en ponerme en contacto con esa persona, pero el correo se perdió en el limbo. Gracias a Dios. Como yo digo siempre, gracias a Dios se perdió y no tuve Claro, contacto de algo. Pero entonces, como yo seguía con la duda, le escribí a la Asociación Espiritista de Madrid, me dieron esa respuesta, a mí no me gustó, no me convenció, ¿sabes? Y ya dio la casualidad de que viendo un programa en YouTube, Refugio Zavala, me encontré al ok, padre Javier Luzón, ok. así engancha la historia. Pero antes de que me pasara eso, te voy a contar una cosa muy importante, que fue lo que Sí. me llevó sobre todo el inicio, porque me pasaron más cosas que cuento en el libro. Pero lo que me llevó a contactar con el padre Javier Luzón fue que Yo lo yo he estaba entrevistado, por dormida. cierto.
Sí, sí, es buenísimo ese sacerdote, a mí me encanta y vamos, sus consejos me vinieron espectaculares. Y el caso que te comento es que yo estaba dormida una noche, pues tú tranquilo, ¿no? Te acuestas y tal, y en torno a las 3 de la mañana, esto es importante, a las 3, me despertó un olor a podredumbre. Wow. Entonces, claro, yo me asusté. Luego, porque claro, yo me he tenido que ir formando en mi embarazo, embarazada y todo, porque yo comprendo que haya gente que se asuste y que negando este tipo de cosas se piensen que no va a sucederle, ¿no? Pero yo soy una persona muy curiosa y yo soy de las que me pongo a investigar, a leer, a querer informarme y formarme, las dos cosas. Empecé a leer al padre Gabriel Amor. Y ya hubo un momento en el que dije, mejor cierro el libro, porque me estaba inquietando demasiado. Disculpa que, porque se está poniendo esto muy interesante. Sí, Quiero para conocer, porque viste a la entrevista de Refugio Zavala, ¿verdad? Con el sí, sí, padre Luzón. O sea, con el padre ¿qué Luzón. dijo? O sea, ¿qué dijo? O en qué parte de la entrevista que le hizo Zavala al padre Luzón fue que tú dijiste, algo está pasando, quiero saber más? ¿Y por qué empiezas a leer al padre Amor? O Yo sea, empiezo qué a te leer, impactó de la sí, entrevista? sí, pues yo cuando empecé a hablar a escuchar hablar al padre, ¿no? Al Luzón, Ujú. ¿no? Sobre el demonio y tal, eso me impactó, porque yo nunca me considero una persona que creyera especialmente en el mal, ni en el demonio en Ok, sí mismo, ¿no? Yo creía en Dios y en nada más, se podría decir, ¿no? Porque yo era muy ok. escéptica y racionalista. Yo era una persona que para mí todo lo que fuera ocultismo, tarot, las brujas, todo eso, para mí Ujú. era una superstición, charlatanería, una Sí, estupidez, en definitiva, sí. ¿no? Para mí eso directamente no existía. Eran gente pues que se lucraban de la ingenuidad y bondad de otras personas, ¿no? Pero yo no creía en ello, ¿no? De hecho, te cuento también que mi madre, claro, España, muy católico, el Sí. contexto, ¿no? Mi madre ha vivido en la época franquista y en la época franquista infundían un miedo al demonio que a mí me parecía absurdo, tanto miedo al demonio. Ok. Sí, sí. De hecho, su bisabuela y todo le decían que no saliera de casa hasta que rezara el rosario o en la puerta iba a estar el demonio esperándola. Y mi Wow. madre dice que terror total con eso. Claro. Entonces, en cierto modo, para mí, se podría decir que eso del demonio era Sentías más, rechazo hacia todo eso. no, es que era más como una caricatura, que yo decía, mamá, Ok. por favor, ¿qué cosas dices? ¿Sabes? Y me reía de ella como, anda, anda, anda. Sí, sí. Entonces, ni por la mente se te pasa que ese tipo de Claro. cosas pueda ser el demonio. Y aunque una persona te lo dijera en ese momento, tú tienes que recorrer tu propio camino. Quiero Ujú. decir que no me lo habría creído. Si a mí llega una persona y me dice en ese momento, tú lo que estás viviendo, eso es cosa del demonio, yo hubiera pensado, esta está loca perdida. Hay que ver lo que me está diciendo. Claro. Entonces, viste esta entrevista del padre Luzón hablando de demonios, hablando de estas situaciones, te llamó la atención y llegas al libro del Padre Amor. ¿Por qué lo cierras? Porque llega un momento en el que el padre Amor estaba, porque claro, en su libro él describe cosas que le decían los demonios también. Claro, muy Algunas explícito. veces los exorcismos, muy explícitas. Y ya hubo un Mm. momento que decía, bueno, estoy embarazada, me están pasando este tipo de cosas, no quiero seguir leyendo. Claro, Me estaba claro. asustando. Sí, sí. ¿Y qué Además que sucede después? el olor ese a podredumbre, ¿no? Que es muy significativo que ocurriera a las 3 de la mañana. Curiosamente, Claro, Jesús murió a las 3 de la tarde y eso a las 3 de la claro. mañana. Pues lo que ocurrió fue que yo empecé
a pensar que debía encontrar respuestas católicas. Y empecé porque mira, en ese momento yo tampoco, en YouTube y todo, yo no seguía cosas católicas, pero hubo un momento que entre los vídeos de baile, de coreografía y cosas que a mí me gustaba ver, porque siempre me ha gustado, me distraen, apareció como de la nada un vídeo católico. Y ya a partir de ahí empecé a ver vídeos católicos. Y claro, al padre Javier Luzón le contacté y empecé a seguir los consejos que él me daba, de oraciones y tal. Y también quiero decir que hice una oración que es de adjuración al ocultismo. Por si a la gente le pasa esa cosa, que comience haciendo esa oración. Y esa oración, para que no sepa lo que es, pues básicamente tú dices que si has tenido prácticas, imagínate, de estas esotéricas, que has hecho la Ouija o que has estado en Reiki, todo eso, que si quieres ahora después entramos en esos temas. Sí. Que tú renuncias a eso y renuncias a cualquier cosa que desde su suelo te quiera ofrecer, así como poderes, así como que te da igual lo que te quiera ofrecer. Que tú, pues, no lo quieres, básicamente, ¿no? Y entonces por el camino me encontré con los heraldos del Evangelio. Ok. Que empecé a seguirlo muchísimo, a ver sus canales y todo, los podcasts y esas cosas. Podcast. Sí, sí. Y entonces me apunté con ellos porque, esto es muy importante, en uno de sus vídeos yo vi que estaban hablando sobre la Virgen María. Y yo es cierto que en mi casa siempre he tenido en mi habitación, vamos, siempre he tenido una escultura de la Virgen de Fátima con los pastorcillos. Y mi madre también tiene en su habitación la Virgen de Fátima. Siempre todo lo que me llegaba era de la Virgen de Fátima. Y lo que me hizo quedarme con ellos fue, porque claro, la vestimenta es un tanto peculiar, para quien no la haya visto, y pensé, son católicos. Pero como estaba la Virgen de Fátima de fondo, me quedé por eso. Y entonces me apunté a un curso con ellos de consagración a la Virgen. Ok. Y a partir de ahí, y esto lo voy a contar también, el padre Manuel, yo lo escuché, que él decía que había algunas personas que se estaban asustando y que le preguntaban, porque él dijo que en el momento en el que tú te consagras a la Virgen, los ataques del demonio se intensifican. ¿Y eso por qué? Pues porque el demonio no quiere que tú te marches. Claro. Y a mí me pasó eso también, claro, yo me consagré y en el momento en el que yo me consagré, pues la embestida fue más fuerte. ¿Y qué Antes de fue que, lo más fuerte? ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó en ese sentido? pues me ha pasado un poco de todo. Mira, a mí me ha llegado incluso a ahorcar Dios santo. en la cama. O sea, entonces yo lo que le digo a la gente es que tenga paciencia, que no se desespere, pero como yo soy muy cabezona, porque yo soy muy cabezota, yo digo, por más cosas que me hagan, incluso por más que en ese momento, cuando me estaban ahorcando, aunque yo estaba aterrada y con miedo, yo seguía y seguía y seguía llamando a la Virgen. Digo, no va a conseguir mucho conmigo, ¿eh? Yo soy dura, soy dura. Sí, sí. Y, por ejemplo, esas situaciones luego de la consagración han bajado o siguen continuando, o fue al principio. No, en mi caso, al principio sí se incrementan, porque es lo que te estoy Ujú. diciendo, que el enemigo quiere que tú te asustas y desistas de acercarte a Dios, ¿no? Pero yo como continuaba y continuaba, me hiciera lo que me hiciera, pues en mi caso se han roto por completo, eso ha desaparecido, ¿no? Pero que lo hace con esa intención. Por Claro. ejemplo, a lo mejor estaba en mi cuarto y una de las noches me acuerdo que yo estaba en la cama y estaba escuchando dentro del cuarto pisadas, como si hubiera alguien paseándose por la habitación, ¿no? Mm. Así que por eso lo digo. Y otro tipo de cosas que me han pasado, que también le he escuchado a gente que no, que ha dado su testimonio, que hablaban de manillas que se giran,
de la puerta y eso a mí también me ha pasado. Manillas que se giran y a lo mejor tú abres la puerta, no ves a nadie. Cosas físicas también, ¿no? Y fíjate si me pasaban cosas físicas, que eso sí lo cuento en el libro y quien quiera que lo lea concretamente, pero a mí en mi casa me llegaron a aparecer hasta gusanos blancos vivos en un alimento. Y de la nada. Un alimento de la nada. Tú imagínate que estás, yo qué sé, con un plato de patatas con carne que te lo vas a comer y cuando Sí. vas a ponerte a comer eso, te encuentras gusanos vivos, blancos. Eran gusanos blancos. O sea, que es que ese tipo de cosas es imposible que sean de Dios, por más que esta gente te diga que no, que tú eres como una especie de vela encendida, que los espíritus te ven. Y claro, como tú eres como una luz para ellos, pues intentan comunicarse contigo, ¿no? Eso yo lo veo un cuento chino, como yo digo, ¿no? Ahora te Además, pregunto, Clarisa, te pregunto lo siguiente. Todo empieza por videos de YouTube, mira los heraldos, te consagran, te pasan esas situaciones. ¿En qué bueno, momento ya das como me el... pasaban, lo que pasa es que, claro, yo consagrarme a la Virgen Ujú, todavía es como el estallido final, ¿no? La claro, traca. pero antes de consagrarte o después de consagrarte vas ya de lleno y dices, bueno, quiero ser realmente, verdaderamente católica, voy No, a ir a la eso misa, voy a es hablar con mi sacerdote. cuando me consagro. Porque como yo digo, cuando yo me consagro a la Virgen y empiezo a rezarle a la Virgen, que yo al principio no tenía ni idea de cómo se rezaba el rosario, porque yo eso no lo había rezado en la vida, ¿no? Claro. Y con esto de los misterios, pues a mí me resultaba eso súper difícil, no sabía. Entonces con los heraldos le escuché a ellos decir que habla de rosario angélico. Y entonces digo, ah, pues eso sí lo puedo hacer porque me resultaba como más sencillo, ¿no? No tenía eso de los misterios, sino que era siempre de la misma forma. Y yo empecé primero por ahí y a rezarle a la Virgen todos los días 3 Ave María. Y ya después, conforme yo tenía devoción a la Virgen, ya dije, no, yo tengo que rezarle el rosario. Ah, y una cosa fundamental, que Ujú. tampoco me había pasado nunca, de que resulta de que cuando a mí me pasan esas cosas, alguien de mi familia, como digo en mi libro, me dice que me compre un rosario y cuando yo estoy desesperada, digamos, por tener un rosario, el rosario me llega a mi casa sin que yo tenga que buscarlo. ¿Y cómo? Pues me llegó por un familia, porque teníamos una persona enferma, ¿vale? En este caso mi prima, que estaba la pobrecita muy mala con el cáncer y se estaba muriendo, y su hermana me vino con un rosario. Por eso digo que tampoco lo veo una casualidad, Claro. ¿sabes? Claro. Más Y bien por una ejemplo, causalidad. tú le has comentado esto, Clarisa, ya luego, sabes, ya pues que después de la consagración, me imagino pues vas a misa, todo esto, ¿le has comentado personalmente a otro sacerdote de la situación que te pasó desde niña? Le he comentado algunas cosas al párroco, ¿no? De mi Ujú. parroquia y claro, bueno, él no se sorprendió, él lo vio con mucha naturalidad, como diciendo que el demonio existe y el demonio lo único que quiere es destruirnos. Porque también, como le escuché al padre Javier Luzón, tristemente hay algunos sacerdotes que por lo visto no creen en la existencia del demonio, lo cual no lo entiendo porque ellos son sacerdotes, ¿no? Es sorprendente eso, que no crean en eso. Y después, Clarisa, después de todo esto y que pues la Santísima Virgen María, por medio de ella, llegas nuevamente a la iglesia, te consagras, vas a misa. eh, Mm. Luego de todo esto, ¿no tuviste más contacto con todos estos espiritistas, con medium, te escribieron o tú has tenido la oportunidad de debatir con ellos y mostrarles que quizás están en el error o no has tenido más No, no, contacto? la verdad no he tenido más contacto. Yo inicialmente tenía pensado dar mi testimonio, porque como siempre me han pasado esas cosas y hay tanto desconocimiento, ¿no?
por parte de lo que es la mediunidad, supuestamente. Pero luego se me ocurrió, digo, voy a escribirlo y así no se Ok. pierde un testimonio que siempre queda ahí, ¿no? Para cualquier persona que le haga falta, ¿no? Pero no, la verdad es que con estos señores no he tenido contacto, tampoco quiero tenerlo porque yo creo que están totalmente errados, ¿no? Porque ellos realmente no saben, yo pienso que no saben la naturaleza de las entidades con las que tratan. Porque también en otro vídeo, como le comenté a otro chaval que me entrevistó, hablando de lo mismo, de la mediunidad, ¿no? También le escuché a estos señores que por lo visto cuando ellos hacen las sesiones espiritistas, que yo no sé cómo serán las sesiones espiritistas, pero me imagino que en corrillos, que serán varias personas y tal, según decían ellos, parece que hay, y esto es muy importante que la gente lo sepa, espíritus que están presentes. Mm. Y claro, tú dices, ¿qué espíritus están presentes ahí? Porque según los de el grupo este espiritista, porque es cierto que yo inicialmente veía sus vídeos alguna vez, ¿no? Ya te digo que pasé de ver vídeos espiritistas a ver vídeos católicos, Ah, ¿no? Simplemente porque yo decía, a mí me da miedo, yo no quiero ir a un sitio de eso, ¿vale? Pero yo quería saber por qué me pasaban esas cosas y si yo tenía alguna posibilidad de cerrarle la puerta a ella, ¿no? ujú. Alguna posibilidad de, digamos, bloquear esos supuestos poderes que tenía o algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le escuché decir también a ellos que entre sus supuestos espíritus había un indio. Y eso tú Mm. dices, pero ¿qué me están contando? No, son cosas muy, muy extrañas. Entonces, Bueno, de hecho claro, En Venezuela hay una de las montañas o de los lugares espiritistas más grandes, no sé si de Latinoamérica o del mundo, que se llama la Montaña de Sorte. Y allí van personas de todo el mundo a hacer temas de espiritismo. pues Lamentablemente, la pues mi verdad, país, gracias, ha es caído la mucho primera vez, en este es la tema. primera vez que lo escucho, sinceramente, porque yo ya te digo que yo no tenía ni idea de esas cosas. Para mí eran cuentos, excepto el espiritismo, porque claro, como yo tenía esa experiencia, yo sabía que esas cosas existían, ¿no? Porque aunque yo no quería tener esos poderes o esos dones, yo recibía, digamos, la visita de entidades, ¿no? Entonces yo sabía que eso era verdad. Sí, no, Eso sí. como tocas el tema del indio, pues en Venezuela ¿No? hay en los temas espiritistas personas pues que traen supuestamente al espíritu de un indio que luchó con Simón Bolívar y todo el cuento, Sí, entonces pues bueno, le rinden tonterías como, que se inventan, porque al final tú dices, sí, son tonterías que se inventan. Porque mira, yo era lo que pensaba, ¿y tú cómo sabes si es un indio, si es un soldado de la guerra de yo no sé qué? ¿Tú cómo sabes que es verdad? Porque yo lo que pensaba, ¿no? En mi foro interno es, hay personas buenas y malas en la vida, entonces yo pensaba que en el plano espiritual pasaba lo mismo. Entonces, a mí, yo cuando me ponía a ver, porque antes era muy aficionada a ver las películas de terror, ya no me gustan eso porque me abre muchas recuerdan puertas de también. esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en las propias películas de terror había personas que decían, ay, no, que quiero contactar con mi padre o mi madre o lo que sea, que si me da 3 golpes o me da 2 golpes, y nunca, curiosamente, era ni su padre, ni su madre, ni su abuelo, siempre eran cosas Mm, malas. sí, Y eso da mucho que pensar, porque tú dices, la gente se cree lo que se quiere creer, ¿no? Y yo pienso que la gente se cree lo que se quiere creer porque en el fondo en su vida no tienen a Dios. Entonces la llenan con cualquier otro vacío, ¿no? En este caso, ocultismo, lo que sea. Pero el problema, ¿cuál es? Pues el problema es su falta de fe en Dios, ¿no? Por eso recurren a esas otras prácticas, ¿no? Y porque en el fondo la gente quiere soluciones mágicas. Y yo sé que todo el mundo queríamos hablar con nuestros difuntos si pudiéramos de verdad, ¿no? Porque el dolor físico ese de la separación no te lo quita nadie, ¿no? Pero yo, aunque tenía esos supuestos dones y me pasaban esas cosas, yo cuando quería hablar con mi difunto, yo lo que hacía era coger una foto suya
y hablarle a la foto, o ponerle una flor, o hacer una oración. Nunca recurría a intentar llamar a mi abuelo, a mi tía, a nadie, porque sabía que ahí podía haber algo malo de fondo, Claro, ¿no? claro. Ahora, Yo por lo Clarisa, menos era lo que yo pensaba. ahora, por ejemplo, tú decías que pues cuando estabas antes de tu conversión y de regresar a la iglesia, pues de alguna forma querías cerrar esa puerta y por eso pues contactaste todo lo que contactaste y gracias a Dios que llegaste al lugar donde tenías que llegar, ¿no? Que es obviamente a la iglesia de Cristo. Esa puerta se cerró, o sea, porque con esto que estás haciendo de dar testimonio, de escribir el libro, que ahorita vamos a hablar del libro, obviamente pues el enemigo no está contento con todas estas cosas, porque quiere que la gente más bien Yo creo ande que no, atontada con todas estas no debe de prácticas, estar ¿no? muy, muy contento conmigo, ¿no? Claro, entonces la pregunta que te hago, ¿no has tenido más esas experiencias, no has visto más cosas, nada de eso? No, no. Además, si llego a tener alguna experiencia de esa o algún ataque más, para darle por saco, como yo sé que a él no le gusta, lo primero que voy a hacer es llamar a su peor enemiga, a la Virgen. Así que se Claro. lo vaya apuntando. Claro, tú sabes que yo Porque entrevisté, bueno, yo he entrevistado a muchos exorcistas, gracias a Dios he entrevistado a muchos exorcistas, y pues hablando con un exorcista, el padre Luis Eduardo Guzmán de acá de Colombia, y él me sí, dijo sí, eso, o sea, él me dijo que él, en un exorcismo inclusive le preguntó a un poseso por qué odiaban tanto a la Virgen María, y ni siquiera pueden pronunciar su nombre, la llaman la señora, ¿no? Y sí, no es o porque la Virgen dicen tenga más ella, poder que o Jesús, ni dicen... mucho menos, sino porque es una criatura que los derrota y eso los humilla inclusive más, ¿no? Entonces, qué bueno que lo tocaste. Hay una similitud que me gustó mucho, ¿no? Que decía el padre Manuel, que es 100% mariano, no sé si lo has escuchado Mm, hablando, pero es una maravilla sí. escucharlo. Que decían, ¿por qué el demonio odia tanto, ¿no? A la Virgen María. Y él te ponía el ejemplo de un super karateca, ¿no? Que se entrena muchísimo y tal, y ahora de repente llega una niña y le da la paliza de su vida. Pues en este Claro, caso María es esa niña, ¿no? Por claro. eso la odia. Mm. Claro. Te pregunto por qué, bueno, ya dijiste el por qué, el tema de escribir el libro, porque querías contar tu testimonio y que más personas conocieran este mundo espiritual, que no es nada bueno, que hay que buscar de Dios. ¿Por qué decides escribir el libro? ¿De qué va el libro? Porque pues obviamente aquí has hablado de algunas experiencias, pero me imagino pues que en el libro hablas como con más detalle de cosas que te han sucedido. Sí, sí. Bueno, ¿por qué decido? Ahí fue varios factores, ¿no? Primero, de que yo quería que mi testimonio no quedara solo en algo verbal, sino que se pudiera Ujú. quedar físicamente plasmado, incluso para cuando yo no esté, si alguien quiere leerlo, que lo tenga ahí, ¿no? Em, Y porque también a mí desde pequeña siempre me han gustado mucho los libros, a mí siempre me ha gustado mucho los libros, escribir, siempre me ha gustado. Entonces digo, pues bueno, voy a hacerlo porque yo ya había escrito más cosas previamente, ¿no? Había escrito relatos, incluso cosas que me habían publicado en revistas literarias y dije, pues mira, esta es la mía, en vez de escribir una novela de cualquier otra cosa, escribo esto, ¿no? Y yo aquí tengo el libro, que lo podéis ver. ¿Ves? Mi lucha contra la mediunidad y que está disponible en Amazon para que lo quiera buscar y leerlo con más detenimiento. ¿Y ese libro se lo mostraste a algún sacerdote Y de o... hecho lo tiene mi párroco, que le regalé Ujú. un ejemplar, que me dijo, ya te daré mi opinión cuando me la acabe y eso, así que ya me contará cuando pueda este hombre, Qué que bueno, le ha qué parecido, bueno, qué si le ha bueno. gustado y eso. Ujú. Porque obviamente yo he hablado de esto muchísimo, inclusive hay una señora española que he entrevistado varias veces acá en el canal, Catalina. Ah, sí, eh, Marina, sí.
Sí, y ella pues era inclusive conferencista de todos estos temas de la nueva era y de estas terapias, el Reiki y todo eso. Sí, Le que yo envío saludos a Catalina Catalina. no, no he llegado a conocerla porque me apunté con ella al movimiento Creo, que está ella ahí. A ver si Ujú. en alguna de las veces que pueda ir al movimiento Creo me la encuentro y la conozco. Ok, Pero sí, perfecto. de hecho, Lo que te iba a decir de estuvo ella era poseída, ella estuvo que, poseída, claro, claro, claro. claro. Y ella hablaba obviamente del Reiki y todo eso, porque cuando estábamos hablando ahorita me dijiste, si quieres podemos hablar de eso, o sea, Ah, sí, qué sí, podrías mira, te decir? voy a contar una cosa muy sorprendente. A mí me sorprendió Sí. porque resulta de que cuando, como te comenté, yo estuve un tiempo viviendo en Barcelona, ¿no? Ujú. Pues, ¿qué pasa? Que yo estuve apuntada en la Asociación Española contra el Cáncer y en el hospital de Barcelona había uno que era de la Cruz Roja, ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? En un hospital pequeñito. Pero resulta de que allí, por lo visto, había una cosa dentro del hospital puesto de Reiki. Esto me lo dijo una compañera, ¿eh? Que yo en ese momento, yo digo, bueno, esto a mí me parece una vergüenza que estuviera eso, aunque yo no creía en nada de eso, ¿no? Y en esa época ni sabía estas cosas que ahora sé, ¿no? Pero me parece una vergüenza porque digo, esto es pura charlatanería, que si las energías, que si te ponen mano, pero yo no sabía en aquel momento el problema espiritual que había detrás, ¿no? Pero lo que sí te quería comentar de Reiki y que la gente no sabe, como con el yoga, es que yo pienso que nosotros somos un paquete completo de espíritu y cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú haces cualquier cosa con tu sentido, ya sea una postura física o dices un mantra, que es una frase que se repite siempre, ¿no? Que en el caso de estas ideologías lo que quieren es en, llegar en común, juntarse con esa supuesta divinidad, ¿no? Por así decirlo. Pues la gente no sabe que está haciendo una invocación Claro, a una deidad, ¿no? Y ese tipo de deidades a las que tú estás invocando, en estos casos, pues son espíritus inmundos. Y en el caso de Reiki, yo les recomiendo a la gente que vea un testimonio que a mí me gustó mucho, que dice, fui maestro Reiki, de Juan, no me acuerdo del apellido, pero a mí ese testimonio me impresionó mucho, porque era una persona que hacía Reiki, que yo no sé si llegó a hacer todos los niveles de Reiki, porque por lo visto hay varios niveles, ¿no? sí, Y él decía que una de las veces cuando estaba haciendo Reiki, porque no solamente impone manos, sino que a ellos por lo visto les hacen una serie de símbolos, les enseñan, ¿no? Y de alguna forma, cuando a ellos le imponen los símbolos, la gente no lo sabe, pero lo están consagrando a esas entidades y le están dando ese supuesto poder para que ellos lo apliquen en los pacientes. Entonces ellos mismos con las manos iban haciendo símbolos que son invocaciones. Él decía que había una señora que estaba en una camilla y que hubo un momento que se asustó más de la cuenta porque la mujer estaba, no sé si como convulsionando, haciendo unas cosas muy raras, que ahora él, por lo visto, se daba cuenta de que la mujer estuvo a punto de ser poseída en ese momento, ¿no? Que era wow, un demonio lo que había allí y que cuando él estaba haciendo esas sesiones, dice que, no sé, es que hubo algún momento que le dijeron como que tenía que protegerse por no sé qué historia, buscándole alguna excusa de algo para que no se asustaran, pero él dice que muchas veces empezó a ver como sombras y cosas extrañas que él en cierto modo trataba de ignorar, pero ya hubo un punto en el que él despertó y dijo, esto no es normal. Y de alguna manera se dio cuenta y dejó todo, ¿no? Dejó el Reiki y todas las cosas que él hacía. Uh-huh. te Y hago una eso, pregunta saliendo un poco de este tema, ¿no? Y de verdad que le doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por pues sacarte y cerrar pues esas puertas que inclusive desde niña, ¿no? Estabas padeciendo y te trajo de regreso a casa en la Santa Iglesia Católica. Te quiero preguntar ahora, pues como española, que sí, estás obviamente ahora en un camino de fe, pero vemos, no sé si es la percepción
que tenemos las personas de este lado del mundo por las noticias que se ven y todo esto, pero otroramente, pues España era un país católico, pues de hecho, quien nos trajo la fe católica a nuestro continente, pues fue España, ¿no? Pero ahora vemos cómo Ahí te España se iba, está alejando de la fe. si me permite un inciso, ahí te iba a decir algo que creo que se lo escuché al padre Javier Luzón, que decía Sí, que el demonio no perdona a España, es la evangelización que hizo. Y claro. que por eso Y tiene por eso ese está odio. siendo tan atacada ahora. Sí. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo ves? Porque veo, pues yo veo en España como, a pesar de que hay ciertos grupos como de jóvenes que veo que están como volviendo a la fe, vi algo que pasó en diciembre allí en la Puerta del Sol, que habían como muchos jóvenes allí cantando música católica y todo esto, pero lo que vemos como de grosso así del país es como que muchas personas alejándose de la fe y lamentablemente sí el tema del Islam está ganando terreno. ¿Cómo tú lo percibes como español? Yo, sinceramente, aunque me vayan a criticar, yo el Islam lo veo absolutamente incompatible con nuestra No, cultura es que occidental es la y con el realidad, cristianismo. Es que es así, es así. claro. Yo lo veo absolutamente incompatible. Y respecto a no solamente en España, en el mundo, yo veo que hay una pérdida de valores cristianos, ¿no? Y que hay una sociedad cada vez más laica, más alejada de Dios y cada vez más acercada a ese tipo de prácticas, ¿no? Al ocultismo, ¿no? Y que pretenden decirnos que nosotros seamos nuestro propio Dios. Y después Ujú. otro tipo de cosas que me ha venido a la mente, una amiga que yo tengo, ¿no? Que, bueno, yo veía, ¿no? Que ella iba por la senda del budismo y me llegó a hacer comentarios como que ella se salvaba a sí misma. Mm, Yo creo que este es el problema de ese tipo de, digamos, de de creencias, creencias. ¿no? De que, exacto, de que uno es su propio Dios, se salva a sí mismo, no necesita de Dios para nada, y el hedonismo puro, ¿no? Vivimos en una Mm. sociedad hedonista, totalmente. Y yo creo que eso es lo que nos está llevando cada vez más a la destrucción y por eso hay muchos jóvenes y gente, ¿no? Que está despertando y dice, no, queremos volver a los valores tradicionales, a lo nuestro, digamos, al cristianismo como tal, ¿no? Porque la sociedad, si tú la ves, cada vez hay más pérdida de valores. Y te puedo poner otro ejemplo. En una de las misas que daba nuestro párroco, estaba hablando de cómo había crecido, pero vamos, que daba miedo, el número de abortos, ¿no? Y Mm. cómo se ve como algo normal. Ay, no puedo tener en este momento a mi hijo. Ay, pues, bueno, pues no pasa nada. Interrumpe tu embarazo. No estás interrumpiendo tu embarazo, lo estás matando. Claro. Objetivamente lo estás matando. Ahora, que tú quieras ponerle otra etiqueta es respetable, pero objetivamente es así, porque desde el momento en el que tú te quedas embarazada, tú ya tienes una personita que tiene un ADN completo, o sea, que es diferente a ti, ¿no? Y eso es muy, muy fuerte, yo creo, ¿no? Y en el caso de España, pues vemos desde los abortos o la eutanasia, que ya aquí se ha hecho también la ley de que venga, todo el mundo para adelante. Entonces yo lo que veo es que la muerte es lo que va avanzando terreno. Y te pongo un ejemplo que quizás te resulte muy brusco o no, pero yo creo que lo de la eutanasia a mí me recuerda a lo que hacían los nazis, ¿no? Hay una persona que tiene esta enfermedad, pues exterminémosla. Yo creo que sí, tú no puedes obligar a una persona a que viva si no quiere vivir, pero también tienes que darle más cuidado paliativo, ¿no? Porque la gente lo que no quiere es sufrir, ¿no? Pero cuando no tienen una alternativa, y eso te lo cuento de primera mano, porque yo he estado con personas de paliativo, ¿vale? Pues parece que lo único que le queda es la muerte, ¿no? Tristemente es así. Y yo he estado con mucha gente que la he visto en el hospital, ¿no? Con gente que ya estaba
en las últimas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos a esa gente? Que se mueran, ya está. Porque, claro, eso supuestamente cuesta dinero, ¿no? De mantener. Claro, Y y yo al creo que final, obviamente, pues todas esas personas o los que optan por esas decisiones, pues son personas precisamente, o sea, todo esto ha ocurrido por la falta de Dios en nuestra sociedad, ¿sabes? Yo por ahí estuve leyendo en países como Dinamarca, Noruega, en tantos países, España que incluso creo que estaba, que más del 97% creo que fuera, no sé si era en Noruega o 99% de los niños con síndrome de Down eran abortados. ¿Ok? sí, Lo sí, que dices es tú verdad. de una Es un real. exterminación, eso es real. Y obviamente, pues eso es evidente de la falta de Dios en la vida. Me gustaría, Clarisa, que pues des como un mensaje final a todas esas personas que probablemente se van a identificar contigo, ¿no? Que pues quizás han vivido ese tipo de experiencia o que están viviendo ese tipo de experiencia en este momento, pero como dices tú, lamentablemente la gente por desconocimiento se va a otros sitios. A mí, en el caso tuyo, te llevan a una señora que te imponen las manos, pues no sé, como dices tú, Exactamente. pues, obviamente eso fue peor. Y mucha gente cuando siente estas cosas también van hacia donde un brujo, hacia donde un espiritista, o sea, para que le solucione el problema y resulta que pone el problema mucho mayor, ¿ok? ¿Qué le dirías Siempre, tú a esas siempre. personas? Bueno, yo le diría que estas personas que se creen primero que acudiendo a un brujo van a solucionar su problema, que puede que su problema pare, pero pare momentáneamente, como un engaño, ¿no? Como un engaño que utiliza el otro, ¿para qué? Para que ellos vuelvan a recurrir otra vez al brujo. Pero que si antes tenían un problemita así, ahora va a ser así de gordo. Va a ser muchísimo peor. Yo no les recomendaría que fueran, e incluso si por lo que sea tienen un odio, como quien dice, acérrimo a la iglesia y todo, pues que aunque no quieran ir a la iglesia, ¿vale? Que no utilicen esos supuestos dones que le dicen que vienen de Dios, aunque yo sé que no vienen de Dios, que por lo menos no lo utilicen y que por lo menos no vayan a un brujo, ¿no? A que yo qué sé, le lea las cartas, le pongan las manos, le dé un brebaje de lo que sea, por lo menos que no vayan, que no cedan a eso, ¿no? Porque si ceden a eso, luego que se atengan a las consecuencias, claro. Eso, aunque Claro, suene además, duro, yo lo digo claro, es que es así, porque tú lo viviste, obviamente. claro. Yo lo viví y yo en mi caso nunca he querido utilizarlo, pero hay gente que al querer explotarlo y tal, se van metiendo cada vez en charcos más grandes. Y si hay una cosa que me gustaría explicar, que quizás la gente no Sí. sepa respecto a la mediunidad, porque hay muchos tipos de medium, ¿no? Supuestamente, ¿no? Desde los que dicen que escuchan las voces de los difuntos, hasta los que escriben mensajes, hasta unos que creo que le ponían la etiqueta de medium de incorporación, que supuestamente se te mete el espíritu, habla a través de ti y todo. Es curioso, ¿no? Para que la gente que no se termina de creer eso, para que piense un poquito. Es curioso que cuando pasa esas cosas, este medium de corporación o lo que sea, que te dicen, ah, bueno, el medium tiene que escribir los mensajes porque no se acuerda de lo que ha dicho. Y no se acuerda de lo que ha dicho, ¿qué es? Pues es que la persona entra como en una especie de trance porque tiene el espíritu metido, ¿no? Y cuando tú tienes un espíritu metido, ¿eso qué es? Eso es una posesión. Lo Claro. llamen como lo llamen, lo adornen como lo adornen. Yo creo que eso le tiene que hacer a la gente pensar un poco, ¿no? Que ese camino nunca es bueno, ¿no? Ni te lleva a una parte donde tú digas voy a ayudar a nadie. No lo va a ayudar, al revés, lo va a perjudicar, ¿no? Porque tú lo que vas a hacer, si tú quieres supuestamente utilizar tus poderes, yo digo poderes porque es mentira, nadie tenemos poderes, ¿no? Cuando te dicen eso y ellos te dicen que en las sesiones hay espíritu, lo que te están diciendo es que esos supuestos poderes tú no los tienes. Viene de otro, ¿no? De esa entidad o lo que sea. Eso sí me gustaría decirlo, ¿no?
Así es. Entonces, Es que ahorita estaba viendo un video de un sacerdote donde él decía que pues antiguamente pues en la persecución cristiana eh, lo que obviamente buscaban eran acabar con tu vida, ¿no? Acabar con los cristianos, pues y durante la historia han acabado con millones de cristianos solamente por su fe. Ahora, en esta época o de este lado del mundo, porque lamentablemente pues siguen matando cristianos en Nigeria, en tantos otros países, ¿verdad? Pero de este lado del mundo, la persecución cristiana la transformaron y ya no buscan acabar con tu vida, sino que buscan acabar con tu fe, que pues al final es acabar con tu vida porque no llegarás o no lograrás la vida eterna. Entonces buscan acabar con tu fe. Y lo que tú sí, dices ahorita, matar tu y espiritualidad es lo que buscan, sí. claro, o sea, como tú dijiste ahorita, pues hay personas que quizás no crean en la iglesia o hay personas que odian a la iglesia y precisamente todo eso es un trabajo que ha ocurrido para que la gente pierda la fe, ¿ok? Con Mm. infiltración comunista, con infiltración de masones en la iglesia, con malos Sí. testimonios, donde las personas se alejan y van buscando alternativas que precisamente es lo que quiere el enemigo, que los aleje por completamente de Dios. Hoy en día en las redes sociales abundan coas, chamanes, espiritistas, medium, y ¿Qué más ustedes hay? miran esas cuentas de TikTok y tienen millones de seguidores. Entonces, esos son gente que están alejados por completo de Dios y qué bueno, pues que con tu testimonio ojalá personas abran los ojos. Ojalá, y también me gustaría decir que bueno, que todo el mundo no tiene esos supuestos dones, que hay gente que simplemente son charlatanes, ¿no? Pero Claro. hay otras personas que sí los tienen, pero ¿por qué los tienen? Pues porque se han consagrado a esas entidades. Ujú. Y claro, y me estoy acordando también de una señora de la que hablo en mi libro, una bruja, ¿no? Sí. Que sí me acuerdo que ella sí canalizaba, ¿no? Que ese término no lo he explicado, pero lo de, creo que no lo he explicado, lo de la canalización es que tú, con tus poderes, decides cuándo comunicarte con un espíritu y cuándo decirle, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Basta, no quiero más comunicarme contigo. Y yo eso nunca lo he entendido, porque a mí, yo decía, ¿cómo que ellos deciden cuándo? Ahora sí, ahora no, yo, porque yo decía, yo no tengo ninguna forma de controlarlo, ¿no? Porque yo no podía controlarlo de ninguna manera. Entonces esta señora, yo la recuerdo que se ponía a hacer como unos garabatos con un boli, como en un papel, no sé qué. Y resulta que hace tiempo también me hablaron de un supuesto medio, un tal Raúl, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo el vídeo que vi de ese señor no era, por supuesto, en directo, porque este hombre se vendía como que él en directo podía contactar con cualquiera de los televidentes, ¿no? Y empezar a darle información sobre cualquier difunto que supuestamente se quisiera comunicar contigo, ¿no? Wow. Fíjate. Y a una señora le llegó a decir incluso que en el día de su boda se le había muerto su padre y es verdad que la mujer decía que falleció. Entonces Ujú. lo que yo quiero decir que claro que sí, que puede tener dones que se los da el otro y que claro que los Claro, demonios hacen cosas, pero eso no claro, significa que ella esté hablando con su padre. claro. No, no, buenísimo. Qué bueno que toquemos ese tema porque lamentablemente hoy, y más que todo la juventud, está interesada por estos temas y he leído que, por ejemplo, en Estados Unidos, la búsqueda de sacerdotes exorcistas han aumentado por la cantidad de casos de Normal. posesiones porque están los jóvenes interesados en todos Claro, estos pero tú temas. dices, ¿cómo no va a aumentar si los jóvenes están interesados? Incluso se potencian esas cosas. Y te pongo el ejemplo de lo del yoga. Donde yo vivo, aquí cerca, que si yoga es incluso con bebés. Claro. A mí en un grupo de madres en la que estoy, ¿no? Porque claro, cuando yo fui a tener a mis hijos, pues me dijo la matrona, no, hay un grupo de madres, típico taller de lactancia, ¿no? Me han llegado supuestamente invitaciones por WhatsApp
hasta de supuestos círculos mágicos de yo no sé qué cosas tenían eso, que sí plumas y yo no sé cuántas porquerías. Es que la gente cree lo que quiere creerse. Y te Claro. pongo otro ejemplo con los demonios, se le puede decir así porque es que son eso, ¿no? Ahora yo he detectado que incluso en canales católicos están metiendo anuncios de los supuestos guías espirituales. ¿Cómo reconocer que es nueva era? Porque siempre van de la misma forma. Que si te ayudan con amor, con dinero, con trabajo. Así es como lo anuncian ellos, ¿no? Sí, lamentablemente nosotros no tenemos, ¿cómo decir? No podemos elegir qué Claro, anuncios o qué anuncios poner, pero sobre los entran. anuncios. Yo he visto en mi Por eso canal que lo entran digo. mormones o Nueva Era, claro que sí. Por eso lo digo para que la gente de alguna forma Sí, identifique esos anuncios, ¿no? Porque se llegan a claro. decir barbaridades y tonterías como, no, es que, y ojo con esto porque está relacionado con lo que yo te contaba de lo de los gusanos. Claro que el Ujú, demonio tiene cierto poder sobre la materia, como lo que yo te he dicho. Si yo cojo una cosa para comérmela y ahí hay gusanos, eso mm, solo puede ser cosa del demonio. Así como claro. otra gente que aseguran supuestamente que en su casa se han encontrado plumas. Fíjate qué ridículo y qué burdo. Plumas, para decir que es cosa de un ángel. Plumas, ¿eh? Claro. No, no, de verdad que muchísimas gracias, Clarisa, por compartir esta hora, este testimonio que estoy seguro que va a llegar a personas que el Señor quiere que lleguen para que se alejen de estas cosas, para que entiendan que inclusive mucha gente busca, algunos nacen por alguna razón o por alguna situación, pues con este tipo de dones, otros buscan a través de brujos, espiritistas, no se metan en estas cosas, salgan de esas cosas, busquen ayuda de Dios, si sienten que están Y, pasando algo, busquen claro, ayuda de Dios, porque es el único que los va a sacar de todas estas situaciones. y yo lo que también quería decir con mi testimonio, ¿no? Es que mucha gente se cree que la mediunidad es deseada y no tiene por qué serlo, ¿sabes? Ujú, Hay muchas personas que le pasan estas cosas y no quieren que le sucedan. Yo tengo también amigas a las que le pasa. Yo lo que le he recomendado así un poco es que se acercara un poco a la iglesia, porque una en concreto de mis amigas, ella siempre veía sombras como si fueran siluetas antes de que falleciera gente. E incluso llegaba a ver siluetas incluso en su cuarto mirándola mm, directamente. claro, Fíjate qué cosa más siniestra también, ¿verdad? claro. Busquen de Dios, busquen de la iglesia, vean estos videos, vean los videos del Heraldo, que mira todo lo bien que te ha hecho. Oremos también por la situación que tienen los Heraldos también, oremos todos por ellos. Y pues oremos por el Papa, oremos por la iglesia, oremos por todos nuestros sacerdotes, oremos por los Exactamente. obispos y también les pido, queridos hermanos, ya para finalizar, una oración por mi país, Venezuela, que saben que pues estamos viviendo horas difíciles, horas decisivas también. Estoy seguro que pues el Señor está escuchando cada una de nuestras oraciones, de tantos millones de venezolanos que están dentro, los que Yo creo estamos por que fuera sí, también, que gritando como la yo te libertad iba de a nuestro decir país. exactamente, que con ayuda de Dios eso irá pasando. Yo también tengo amigas de Venezuela y vamos, las veces que me han contado cosas es que son escalofriantes, ¿eh? Sí, son Te cosas pone- terribles y de verdad que pues muchísima oración. Queridos hermanos, como siempre les digo, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Dios los bendiga.